for your creation and your guidance that's available for us. Te damos gracias por todo lo que haces por nosotros, por tu creación y tu guianza, Señor, para con nosotros. We ask that you would fill us with your Spirit, Pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo, that you would give us wisdom que nos dé sabiduría and understanding in your word, y entendimiento en tu palabra, that we may know your will para que conozcamos tu voluntad and your heart y tu corazón and apply our lives to it. y apliquemos nuestras vidas a ello. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. All right. Again, want to extend greetings to you in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Bueno, nuevamente les quiero extender los saludos a ustedes en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. I have. Let's open our Bibles to Matthew chapter 7. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 7, Verse 21. versículo 21. In the prayer, I asked that the Lord would fill us with His Spirit. En la oración pedí que el Señor nos llenara con su Espíritu Santo. Well, no, I didn't say the Holy Spirit. I said His Oh, Spirit. I'm sorry. Okay, Thank you. that's what I was pointing. That's where you were going. Okay. Yes, Que pedí que nos llenara con su Espíritu, simplemente. which is the Holy Spirit. Que es el Espíritu Santo. But many times when we think the Holy Spirit, it's something different, or it's something special, or some special thing that comes upon us, or. But I ask that we would be filled with His Spirit, the Spirit of God. El problema es que cuando mencionamos la palabra el Espíritu Santo, pensamos en una cierta cuestión especial, como que fuera algo especial que cae sobre nosotros o algo así, pero pedí en la oración que Dios nos llene de su Espíritu. To be of God is to have His Spirit, the Spirit of God, the power, it's all one thing. It's not just some special thing that's different. It's who God is. Tener el Espíritu de Dios es pertenecer a Dios, es ser uno con Él. No es algo especial, una cosa especial que cae sobre nosotros, es ser uno, es ser uno con Dios mismo. There's two spirits in the world. Hay dos espíritus en el mundo. The spirit of the world, the spirit of Satan, the spirit of man are all one. El espíritu de Satanás, el espíritu del mundo, el espíritu del hombre, son todos el mismo. And they are against the Spirit of God. Y están en contra del Espíritu de Dios. They're speaking, all of them are speaking to us today. Todos ellos nos están hablando a nosotros el día de hoy. And Jesus came into the world Y Jesús vino al mundo as the Spirit of God in the flesh, or acting out, or living out God in His Spirit, in His will. Jesús vino al mundo como el Espíritu de Dios hecho carne, actuando como Dios y mostrando cómo es Dios. That's why this is not a religion following Jesus. Es por eso que seguir a Cristo no es una religión. We're either of His Spirit or we're not. O somos de su Espíritu o no somos de su Espíritu. People can be very religious La gente puede ser muy religiosa and have the spirit of the world. y tener el espíritu del mundo. They can follow the teachings of Jesus Podrían hasta seguir las enseñanzas de Cristo and still have the spirit of the world. y todavía tener el espíritu del mundo. That's what we're talking about this morning is having ears to hear God.
De lo que estamos hablando esta mañana es de tener oídos para oír a Dios. Let's read here in Matthew chapter 7 and begin in verse 21. Vamos a leer aquí en Mateo capítulo 7, empezamos en versículo 21. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Many will say unto me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name, and in thy name cast out devils, and in thy name done many wonderful works? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? And then will I profess to them, I never knew you. Depart from me, you that work iniquity. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Okay, here we have people that are calling Jesus the Lord. Aquí tenemos gente que le está llamando Señor a Jesús. They're doing many wonderful things representing him or in his name. Y que están haciendo cosas maravillosas en su nombre o representándolo a Él. They're preaching in his name. Estaban predicando en su nombre. They're telling wise things in his name. Quizás dicen cosas sabias en su nombre. They're healing people and casting out devils in his name. Y están sanando gente en su nombre y echando fuera demonios en su nombre. And doing many wonderful works. Y haciendo muchas obras maravillosas. He's not saying they're doing many bad works. He's saying they're doing many wonderful works. No dice que estaban haciendo obras malas. Estaban haciendo obras maravillosas. But when they stand before him, Pero cuando se paren delante de Él, he says, I don't know who you are. Él les contesta, yo no sé quién eres tú. I don't know you. No te conozco. This is going to be one of the saddest days in the world. This is the saddest day in the world for many people that are professing to know Jesus. Ese va a ser el día más triste en el mundo, o es el día que va a ser el más triste en el mundo para mucha gente que profesa conocer a Cristo. Many people have lived their whole lives believing that they're following Jesus. Mucha gente que vivió su vida entera creyendo que seguían a Cristo. On the outside, to the appearance of the world, everything looks wonderful. Y quizás en lo exterior, a la apariencia del mundo, todo lucía maravilloso. They dress plain. They speak all the right words, it seems. Quizás vestían con sencillez y hablaban todas las palabras correctas. But Jesus said, I don't know them. Pero Jesús les dijo, no los conozco. You see, when we think of the scribes and Pharisees, what do you think? Cuando pensamos en los escribas y fariseos, ¿en qué piensan? They're bad guys, aren't they? Como que son los chicos malos, ¿no? ¿No piensan así? They're mean, they're ugly. Como que eran feos, quizás crueles. But that's not how the people saw them. Pero no es así como la gente los miraba. These were very respected men in the community. Eran hombres muy respetados en la comunidad. Everyone thought they were the holy people. Todos creían que ellos eran la gente santa. They said the right things. Y decían las cosas correctas. They had the Bible. Tenían la Biblia. But when Jesus came, Pero cuando vino Jesús, they didn't know who he was. no supieron o no reconocieron quién era Él. They rejected him. They hated him. They were not of the same spirit. Lo rechazaron, de hecho lo odiaron porque no eran del mismo espíritu. We think these Pharisees were some really, really bad people. Luego pensamos que los fariseos eran gente muy mala.
But that's not the way they were, or that's not the way they appeared to everyone. Pero no eran así, o no, al menos no aparecían así, no lucían así ante todos los demás. One thing I've noticed is that what happened in the Bible in the old times Una cosa que he notado es que lo que sucedió en la Biblia en tiempos antiguos is still happening today. sigue sucediendo todavía el día de hoy. The names change. Los nombres cambian, Maybe a few things changed on the outside, quizás algunas cosas han cambiado por fuera, but the spirits are the same. pero los espíritus son los mismos. There's people today that would hate, say they hate the Pharisees, Hoy en día hay gente que diría que aborrecería a los fariseos, but they are doing the same works as the Pharisees. pero están haciendo las mismas obras que los fariseos. They're very religious. Son muy religiosos, They're very strict. hasta son muy estrictos They appear very holy, y lucen muy santos, but they have the same spirit as the Pharisees. pero tienen el mismo espíritu de los fariseos. The Pharisees had the law. Los fariseos tenían la ley, The people that are acting with the same spirit today have the Bible. la gente hoy en día que está actuando con el mismísimo espíritu tiene la Biblia. And they have the same spirit with the New Testament as the Pharisees had with the Old Testament. Y tienen el mismo espíritu ahora con el Nuevo Testamento que los fariseos tenían con el Antiguo. But if you point that out to them, they become very angry, just like the Pharisees did. Y si les señalas esto, se ponen bien enojados, igualmente como los fariseos. But Jesus said on that day that when they stand before him, he will say, "Depart from me, I never knew you." Pero Jesús dijo que en ese día, cuando se paren delante de Él les va a decir, apártense de mí, nunca los conocí. We have all come from different backgrounds. Todos hemos venido de diferentes contextos. Many of us have come from backgrounds that were very liberal, Muchos de nosotros venimos de contextos que eran muy liberales, where the way we lived was not important donde casi no era importante la manera como vivíamos, as long as you had the correct doctrines. siempre y cuando tuvieran la doctrina correcta. Maybe they had a few ideas, different rules. Quizás si tenían algunas ideas diferentes o reglas. And so as we become aware of what the Bible is actually teaching, Y entonces al llegar a ser conscientes de lo que la Biblia en realidad enseña, we begin looking for something of more of a lifestyle, or a more proper biblical lifestyle. empezamos a buscar un estilo de vida más apropiado y más bíblico. And it's very easy for us to be attracted to people who are very strict in following the Bible. Y entonces es muy fácil para nosotros sentirnos atraídos hacia gente que son muy estrictos en seguir la Biblia. But just like there's a danger in having only doctrine and liberalism, Pero así como hay un peligro en tener solo la doctrina con el liberalismo, there's a danger in becoming too religious. hay un peligro en llegar a ser demasiado religioso. Our goal is to be like Jesus, Nuestra meta es ser como Jesús, not to be a religion. no ser una religión. Our goal is to have the Spirit of Christ, Nuestra meta es tener el Espíritu de Cristo, not to have a perfect church. no tener una iglesia perfecta. The church La iglesia is made up of people who have chosen to hear his voice, to follow Jesus. La iglesia se compone de personas que han escogido oír su voz y seguir a Cristo. It's not a group of people that are deciding who can belong to the church or who cannot belong to the church. No es un grupo de gente decidiendo quién puede pertenecer a la iglesia y quién no puede pertenecer a la iglesia. The church is made up of people who have chosen to follow Jesus, and they will
agree and they will get along with other people who are chosen to follow Jesus. La iglesia se compone de personas que han decidido seguir a Cristo y van a estar de acuerdo, a tener, llevarse bien con aquellos otros que han decidido seguir a Cristo también. In verse 24, we'll read some more. Vamos a leer más aquí en el verso 24. Therefore, whosoever heareth these sayings of mine and doeth them, I will liken him to a wise man which built his house upon a rock. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Whenever I was young, I was taught that if I believed that Jesus died for my sins and that he rose again and that he was God in the flesh, born of a virgin, if I just believed that and experienced and asked him to forgive me and realized forgiveness, that I would be a Christian. Cuando era niño y joven fui enseñado que si tan solo creía que Jesús era el Hijo de Dios, nacido de una virgen, que murió por mis pecados y resucitó al tercer día, y a través de una experiencia le pedía perdón, que entonces podía llegar a ser cristiano. That would be being born again. Y que en eso consistía en nacer de nuevo. And from my, as little as I can remember, from my youth, as young as I can remember, Y desde mi niñez o juventud tan tempranamente como puedo recordar, I never doubted that Jesus didn't die for me. nunca dudé que Jesús hubiera muerto por mí. I never doubted that Jesus didn't rise from the dead. Nunca dudé que Jesús hubiera resucitado de entre los muertos. Do you believe Jesus died for you? ¿Crees que Jesús murió por ti? Do you believe he rose again from the dead? ¿Crees que Jesús resucitó de los muertos? Do you believe he'll forgive your sins? ¿Piensas que murió para perdonar tus pecados? The youngest child that can answer these questions believes all of that. El niño más pequeño entre nosotros que puede responder estas preguntas cree en todo esto. In fact, in James, the Bible says that the devil believes all of that. De hecho, en Santiago dice que los demonios creen todo eso. But what did Jesus say? ¿Pero qué dijo Jesús? Did he say that in verse 24? Dijo eso en el verso 24. That if we believe that he is the Christ and he is God in the flesh and that he is died for our sins and rose again, is that what Jesus said? Que por solo creer en esos hechos, que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, y que murió y resucitó, que es así como somos cristianos o salvos. That's not what he's saying. No es lo que Él está diciendo. In fact, at one point there was a rich young ruler De hecho, en un momento hubo un joven rico that came running up to Jesus que vino corriendo a Jesús and asked, "What must I do to be saved?" y preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Okay, can you imagine this at a church? ¿Podrían imaginar que esto pasara en una iglesia? There's a young man, a very popular, rich young man in the back of the church. Que en la parte de atrás de la iglesia hubiera un joven bien adinerado y popular. And the preacher stands up and preaches and tells people that you have to be saved before you can go to heaven. Y el predicador predica que tienen que ser salvos para poder ir al cielo. And so this man comes running to the front. Y este joven viniera corriendo al frente And he falls at the altar. y cayera hincado ante el altar. What does the preacher tell him? ¿Qué le diría el predicador? Believe that Jesus died for you and rose again, and you'll be saved. Cree que Jesús murió por ti y resucitó y vas a ser salvo. Okay? That's what we hear. Eso es lo que escuchamos. But what about the man that came running to Jesus and said, "What
do I do to be saved? Pero ¿qué acerca de este hombre que vino corriendo a Jesús y preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? What did Jesus tell him? ¿Qué le dijo Jesús? He told him to obey the laws. Le dijo que guardara los mandamientos. And the man said, I've done this from the very beginning. I've always believed this. El joven dijo, siempre lo he obedecido, siempre he creído en esto. And Jesus said, there's one thing that's missing. Y Jesús le dijo, hay una cosa que está faltando. Sell everything you have and follow me. Vende todo lo que tienes y ven y sígueme. And the man went away sad. Y el hombre se fue triste. And Jesus let him go. Y Jesús lo dejó ir. He didn't go running after him, begging him, please come back, please come back. No fue atrás de él persiguiéndolo, diciéndole, por favor vuelve, por favor vuelve. He let him go. Lo dejó ir. Jesus is looking for people who want to hear his voice Jesús está buscando gente que quiera escuchar su voz and do his will. y hacer su voluntad. Verse 24 here, El verso 24 aquí. whosoever heareth these sayings of mine and doeth them. Cualquiera pues que me oye estas palabras mías y las hace. I will liken him to a man who built his house on a rock. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon a rock. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. And every one that heareth these sayings of mine, and doeth them not, Pero, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand. pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. And the rains descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell, and great was the fall of it. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. And it came to pass, when Jesus had ended these sayings, the people were astonished at his doctrine. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, For he taught them as one having authority, and not as the scribes. porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. The people were astonished after Jesus talked to them. La gente se asombraba después de oír lo que Jesús les enseñó, Because what he was saying was truth. porque lo que él estaba diciendo era verdad. It didn't necessarily fit all of the doctrines and the theologies that the scribes and the Pharisees were teaching. No necesariamente encajaba con las doctrinas que estaban enseñando los fariseos y los escribas, They just knew this was right. pero ellos sabían que esto era lo correcto. And those who had ears to hear it followed him. Y aquellos que tenían oídos para oír, siguieron esto. And those who wanted religion created their own or followed the established doctrines. Pero aquellos que solo querían una religión, siguieron las doctrinas establecidas o crearon la propia. Whenever we talk about this story of the man that built his house on the sand and the man who built his house on the rock, Cuando contamos la historia del del hombre necio que construyó sobre la arena y el hombre sabio que construyó sobre la roca, most people think that the rock is what they believe about Jesus. mucha gente cree que la roca es lo que ellos creen acerca de Jesús. But Jesus is teaching here that the rock is those who hear what he's saying and do them. Pero Jesús está diciendo aquí que la roca, o edificar en la roca, es oír lo que Él dice y hacerlo. He just finished Matthew chapter 5, 6, and 7. Aquí acababa de terminar Mateo capítulos 5, 6 y 7, The Sermon on the Mount. el Sermón del Monte. And he was teaching us how a man is supposed to live. Y ahí estuvo enseñando cómo se espera o cómo debe vivir un hombre.
He's not just giving us a bunch of rules to keep. No solo estaba dando una cantidad de reglas para guardar, He's trying to teach us how to love God with all our heart and love our neighbor as ourselves. estaba tratando de enseñarnos en qué manera amar a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sometimes we get all tangled up in keeping this rule, keeping that rule, and looking at all the rules. A veces quedamos tan atrapados en guardar esta regla y guardar esta otra regla y guardar todas las reglas, And we miss the Spirit of God. pero perdemos el espíritu, perdemos de vista el espíritu de Dios. God created us in His own image. Dios nos creó a su propia imagen. There's a verse in John that says, God is love. Y hay un versículo en Primera de Juan que dice, Dios es amor. We were created in that same image. Y nosotros fuimos creados en esa misma imagen. That to love God with all our heart and our neighbor as ourselves is to be like Him Y, and to be a part of Him. y amar a Dios con todo el corazón y mente y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, eso es ser como Dios y ser parte de Él. That doesn't mean that everything that we do is perfect. Eso no significa que todo lo que hacemos es perfecto. You know, whenever we think about a church, we think about a church as our idea of a church is a group of people that is doing everything perfect. Cuando pensamos en la iglesia, a veces nuestra idea de la iglesia es un grupo de personas que están haciendo todo perfecto. And people are looking for churches like that. Y hay gente buscando iglesias así. And people are striving to be a church like that. Y la gente está esforzándose por ser una iglesia así. But what is a perfect church? Pero en realidad, ¿qué es una iglesia perfecta? When I look in the Bible, I see the church is full of people that have problems. Cuando veo en la Biblia, veo que la iglesia son personas que están llenas de problemas. And I believe that a perfect church has a lot of problems Y pienso que la iglesia perfecta tiene muchos problemas. because it's not about the absolute perfect performance. Porque no se trata de un desempeño absolutamente perfecto. It's about people having the Spirit of God in the church. Se trata de gente que tiene el Espíritu de Dios en la iglesia. I don't know how many of churches that are seeking after perfection that if one member fails, the first thing they do is excommunicate them. Hay iglesias que conozco que cuando un miembro falla, lo primero que hacen es excomulgarlo. Jesus said, "Blessed are those who have mercy. Blessed are the merciful." Pero Jesús dijo, bienaventurados los misericordiosos. Blessed, Jesus said, if we will not forgive, we will not be forgiven. Y Jesús dijo que si no perdonamos, tampoco vamos a ser perdonados. How many religious people have kicked someone out of a church or excommunicated someone from a church and will not forgive the person who sinned? ¿Cuántas personas han excomulgado a alguien de una iglesia y no perdonan a este que pecó? Jesus said, the person who will not forgive will not be forgiven. Jesús dice, la gente que no perdona no va a ser perdonada. You know, so often when someone sins or fails us, Muy a menudo cuando alguien peca o nos falla, we usually get angry with them, don't we? generalmente nos enojamos Because they didn't perform the way we thought they should have. porque no actuaron en la manera que nosotros queríamos o pensábamos que debieron haberlo hecho. That's the spirit of the Pharisees. Ese es el espíritu de los fariseos. Sometimes we have problems forgiving ourselves. A veces incluso tenemos problema perdonándonos a nosotros mismos. Why won't we forgive ourselves? ¿Por qué no perdonarnos nosotros mismos?
Many times we won't forgive ourselves because we think we were better than being able to do something like that. Muchas veces no nos perdonamos a nosotros mismos porque creemos que éramos mejor que lo que hicimos. Our pride thinks that we should know better than that. We are better than that. Nuestro orgullo nos dice, no, yo soy mejor que eso. And so we're angry at ourselves. Y entonces nos enojamos con nosotros mismos. The reason is we don't really see ourselves as what we are. La razón es que realmente no nos vemos como lo que somos. We think higher of ourselves than what we really are. Pensamos más elevado de nosotros mismos que lo que realmente somos. And we do the same thing to others. Y hacemos lo mismo con otros. A perfect church has problems in it. Una iglesia perfecta tiene problemas en ella. In Romans, I want to read a few verses. En Romanos, quiero leer algunos versículos. I think verse 15. Verse 15, chapter 15, verse 1. Capítulo 15 de Romanos, versículo 1. Says, we then that are strong ought to bear the infirmities of the weak and not please ourselves. Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. What does it say the strong should do? ¿Qué dice aquí que debe hacer el que es fuerte? It should bear the weaknesses of the others. Debe soportar o tolerar las flaquezas de los débiles. How many times is the strongest person the hardest on those that sin? Muchas veces son los que son fuertes, los que son más duros con aquellos que pecan. And they appear the holiest. Y lucen ser los más santos. But Jesus said the holiest one, the strongest, are able to tolerate those that are weaker than they are. Pero Jesús dice aquí, o la Biblia dice aquí, que el más santo, el más fuerte, más bien es capaz de tolerar al que peca o al que es más débil. It's exactly opposite of the way it is most of the time. Es exactamente lo opuesto a la forma como es muchas veces. The weak cannot tolerate someone that is weak. We're afraid they're going to pollute us. Muchas veces más bien no soportamos a los débiles, como que tuviéramos miedo que nos van a contaminar. Someone that's following Jesus Pero alguien que está siguiendo a Cristo is not polluted because they come in contact with someone who's not doing the same as they are. Alguien que está siguiendo a Cristo no se contamina por estar en contacto con otra persona que no está haciendo exactamente lo mismo que tú. The one that is following Jesus is supposed to be the light of the world. Porque el que está siguiendo a Cristo se espera que sea la luz del mundo. Illuminating the people around them. Ilumine a la gente a su alrededor. Many times we think the holiest person is the one that keeps himself farthest away from anyone that would contaminate him. A veces pensamos que la persona más santa es la que se mantiene más aislada para evitar que los otros le contaminen. The light shines in the darkness. Pero la luz brilla en las tinieblas. It's not scared to death of the darkness. The darkness can't hurt light. La luz no está espantada hasta la muerte de las tinieblas. La luz es más poderosa que las tinieblas. And that's what God has called us to be, the light of the world. Y es lo que Dios nos ha llamado a ser, la luz del mundo. We are coming to this world. We are in this world reflecting the Spirit of God in this world, like Jesus was. Estamos en este mundo reflejando el Espíritu de Dios al mundo, como lo hacía Cristo.
Jesus came into the world, he wasn't afraid of the religious people. Cuando Jesús vino al mundo, él no tenía miedo de los religiosos, He wasn't afraid of the sinful people. tampoco estaba con temor de la gente pecadora. He was following the will of God. He was doing the will of God. Él estaba siguiendo y haciendo la voluntad de Dios. And nothing can harm us when the will of God, doing the will of God, is our heart and our soul and our life. Y nada puede dañarnos cuando nuestra vida, nuestro corazón y nuestra alma es hacer la voluntad de Dios. And that's what the church is supposed to do. Y es lo que se espera que haga la iglesia. We think in the church that I was brought up in, anyone that came to church and just said the prayer was accepted. En la iglesia que yo crecí, cualquier persona que solo hiciera una oración ya era aceptada. When I was a part of a stricter church, no one that didn't meet up to the qualifications was accepted. Después, cuando mucho tiempo después fui parte de una iglesia mucho más estricta, nadie era aceptado que no cumpliera con todas las cualificaciones Of the man-made rules. de reglas hechas por el hombre. Jesus has called us where we are to return to what he wants us to be. Pero Jesús nos ha llamado, ¿en dónde estamos? A volver a lo que Él quiere que seamos. I've been following the Lord for almost 30 years. He estado siguiendo al Señor por casi 30 años. And I didn't know everything when I began that I know now. Y cuando comencé no sabía todo lo que ahora sé. But whenever I was 25 years old, Pero cuando tenía 25 años and I heard and I saw what Jesus wanted from me, y escuché y miré lo que Jesús quería de mí and I chose to follow him, y escogí seguirlo, I began walking in the light. empecé a andar en la luz. And as I walked in the light, I've gone through many different phases, different steps. Y conforme andaba en la luz, di muchos pasos diferentes. And I've learned a lot of things, and I've had to unlearn a lot of things. Y he tenido que aprender muchas cosas y también desaprender muchas cosas. But I kept walking in the light. I keep walking in the light. Pero seguí caminando en la luz, seguí caminando en la luz. I've had to make changes, Tuve que hacer cambios. and I've had to think that I've had to make very many different take very many different steps. Y he tenido que tomar muchos pasos distintos. But each one, I was taking the one that was in front of me. Pero cada paso que he dado, estaba dando el paso que estaba justo frente a mí. From accepting no one to from accepting everyone to accepting no one to accepting those who will follow the Lord. De aceptar a todos, después casi no aceptar a nadie, hasta solo ahora aceptar a aquellos que siguen al Señor. And that's what we need to focus on. Y es en eso en lo que tenemos que enfocarnos. Accept those who will follow the Lord. Aceptar a aquellos que quieren seguir al Señor. That has brought more separation than trying to be strict. Y eso nos ha traído más separación que el tratar de ser estrictos. Because the spirit behind that separates Porque el espíritu from the world. porque el espíritu que está detrás de eso nos separa del mundo. It's not, I don't have to have strict rules to not be conformed to the world. If I have the Spirit of Christ, I'm not conformed to the world. No necesito tener reglas bien estrictas para no conformarme al mundo. Si tengo el espíritu de Cristo, no voy a conformarme al mundo.
we have the concept of perfect. We talked about a perfect church. Existe el concepto de perfecto. Hablamos acerca de una iglesia perfecta. When the Bible tells us to be perfect as your Father in heaven, Cuando la Biblia dice, sean perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. many people say, I can never be perfect. Mucha gente dice, bueno, pero yo nunca puedo llegar a ser perfecto. And other people think that they are perfect Y hay personas que creen que sí son perfectas, because they have everything just so-so. porque tienen todo bien, bien medido, bien, What muy does bien. the Bible mean to be perfect? Pero, ¿qué quiere decir la Biblia cuando nos dice que seamos perfectos? Do you remember when you were in kindergarten? ¿Recuerdan cuando estaban en el kinder? Okay. And the teacher gave you, whenever it was time to learn your ABCs, Y cuando era momento de aprender el abecedario, el maestro les dio, did your teacher come to your desk and say, all right, spell encyclopedia? ¿acaso tu maestro llegó al kinder y dijo, mira, por favor deletréame la palabra enciclopedia? No. But your teacher gave you a paper that had an apple and a letter A on it and said, here, color the apple. Lo que hizo el maestro fue darte una hoja que tenía, bueno, en este caso en inglés, una manzana, apple, con la letra A en ella y dijo, colorea la manzana. And you colored the picture, Y quizás coloreaste la figura and A begins with apple. A begins with apple. y te dijo el maestro, bueno, apple empieza con A, Right? ¿es correcto? And then she put a gold star on your page. Y luego la maestra puso una estrellita en la página. That means you completed your lesson. For that day, you did your lesson perfect. Que esa estrellita significa que ese día, la lección de ese día, la cumpliste y la hiciste perfecta. That's all that was required. Es lo único que se requería de ti. And you completed the task. Y completaste la tarea. That is what God is looking for in perfection. Esa es la clase de perfección que Dios está buscando. He's not worried about how holy you will be tomorrow A Él no le preocupa qué tan santo vas a ser mañana or how holy you've been yesterday. o qué tan santo fuiste ayer. He wants you to simply do what He wants you to do today. Él simplemente quiere que hagas lo que Él quiere que hagas el día de hoy. Sometimes it's just coloring an apple red. A veces solo consiste en colorear una manzana de color rojo. Sometimes the step is very difficult, Otras veces el paso es muy difícil, but all He's called us to do is to follow. pero lo único que nos ha llamado a hacer es a seguirlo, One step at a time. un paso a la vez. When we begin to take too big a steps, Cuando we'll never make it. Si empezamos a tomar pasos agigantados, nunca vamos a lograrlo. But if we will do what God wants us to do today, to be what God wants us to be today, we can face the next step. Pero si tan solo hacemos lo que Dios espera de nosotros hoy, o somos lo que Él quiere que seamos hoy, podremos después enfrentar el siguiente paso. A disciple is a follower. Un discípulo es un seguidor. And on this road, there's other followers that are not on the same step that you are. Y en este camino hay otros seguidores como tú, aunque no estén en el mismo paso en el que tú estás. Remember to be light instead of remember that one day you were simply drawing an apple, Y hay que recordar que un día tú estabas simplemente coloreando una manzana. and be patient with someone who is just beginning. Y sé paciente con aquel que apenas está empezando. They may not follow, Quizás no va a seguir, but if they will, you can have fellowship with them. pero si sigue, si quiere, puedes tener comunión con esta persona.
That's what He's called us to do. Es lo que nos ha llamado a hacer. Hear His words Oír sus palabras and do them. y hacerlas. Not just hear His rules, No solo escuchar sus reglas, but to hear His word. oír su palabra. Does anyone have any questions? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Did you understand everything I was saying? Is there a question about something I said? ¿Sí se entiende todo lo que dije? ¿Hay alguna pregunta sobre algo que dije? Comentario. Yesterday, I was listening about, I don't know if you meet Paul Washer. And he said something about that. He said the sin is something natural